Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Gustavo Soto, soy un feligrés de la Parroquia de la América. La idea de este espacio que hemos llamado Encuentros es un espacio para que en este momento que la vida nos propone una estrategia diferente, vivencia en familia, cercanía con los que amamos y muchas veces tampoco amamos porque hemos tenido dificultades con ellos, podamos vivir una estrategia que se llama Encuentros. Hoy vamos a trabajar un tema bien interesante, educación familiar, cuando volvemos a educar en casa. Quiero plantearles varias cosas importantes que quiero que discutamos en esta tarde. Uno, hablarnos poquiticas ideas de inicio, para que entendamos un poquitico dónde nos orientamos en ese nivel. Marta Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, habla un poquitico del sentido de que muchas veces nuestra educación se había dedicado a orientarse a lo tecnológico, a formar para diferentes acciones diferentes, pero se nos iba olvidando un poco el civismo que de una u otra manera debe acompañar las realidades. Yo quiero que retomemos un poquitico sobre eso, ese civismo que acompaña la realidad de afuera como ciudadanos de un mundo, pero que también acompaña las realidades al interior de cada uno de nuestros hogares. Eso es muy importante, porque muchas veces nos preparamos con muchas cosas para afuera, olvidándonos que hay un interior que también pide de nosotros las mejores formas que somos. Hablemos un poquitico de eso, de ese civismo como un comportamiento que cumple con una perspectiva de crecimiento para que tengamos deberes como ciudadanos que contribuyen al funcionamiento correcto de una sociedad y que generan un bienestar para los otros. Pensemos ese bienestar y pensemos esas posibilidades no solamente en el sentido de lo que ocurre en los ejercicios ciudadanos, sino pensemos como miembros de una comunidad en la familia. Qué interesante que nos pusiéramos a pensar hoy que la vida, el coronavirus o el COVID-19, como lo determina a nivel científico, nos ha invitado, nos ha vuelto a restablecer en un ambiente familiar. En muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que los orígenes de nuestra educación, lo que verdaderamente somos, de donde salieron nuestros valores y principios, se originan realmente en nuestras casas. Qué lindo sería entonces que entendiéramos que desde allí y para allí es donde debemos orientar muchas de nuestras acciones. Muchas veces aplicamos un adagio popular que somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Qué bonito entonces que volviéramos a pensar en cómo educarnos unos o otros en familia, porque no pensemos solamente que es la educación que se da por parte de quienes son grandes o quienes son superiores dentro de la estructura familiar, papá, mamá. Todos podemos ser agentes educativos en las acciones que realicemos. Quiero entonces plantear algunas ideas para desarrollar con ustedes. Una primera, educar qué. ¿Qué educamos? Primero, educamos en principios y en valores. Cosas que de una u otra manera son la arquitectura real de pensar como lo es la casa, una estructura física. Muchas veces a nosotros se nos olvida que la responsabilidad, el respeto, la obediencia, la honestidad son cosas que se inculcan cotidianamente en casa. Desde cosas sencillas como esta. Si contesta el teléfono y tú dices que no estás estando ahí, ¿qué pasa para el otro y para los niños? De una u otra manera los estamos enseñando a ser mentirosos. Miren lo significativo de manejar un criterio de verdad, un criterio en la cual el otro sepa asumir sus responsabilidades. También educar en esa responsabilidad cotidiana para que cada uno vaya asumiendo cosas que la casa le va pidiendo. Hoy todos juntos pues vamos a tener más posibilidades para tener desorden, cosas que no aparezcan en las circunstancias. Uno se pregunta, ¿qué rutinas se trabajarían desde esa actitud de ser responsable? Pensemos en esta, el arreglo de un cuarto. Antiguamente los papás enseñaban a sus hijos a organizar la cama, a tenderla. Era una cosa muy sencilla y muy sentida, y de una u otra manera eso marcaba la posibilidad de los seres humanos para mantener un orden y una estructura dentro de un espacio. Y si vivíamos juntos, mucho más. Y si compartíamos con un hermano, porque no todos teníamos, como hoy en muchas posibilidades, tener un espacio para cada uno. Apoyo a las actividades de casa, dependiendo de la edad. Es bien significativo esas circunstancias. Desde recoger nuestros trastes cuando terminamos de comer, desde rellevar la ropa al cesto de la ropa o a la misma lavadora o ponerla en un lugar destinado para ello, desde entender que si hay una cosa regada en el piso, si hay algo tirado en la casa, eso se puede ayudar a recoger, pasando de pronto un trapero, recogiendo la basura con una escoba y un recogedor, cosas cotidianas que hemos ido perdiendo y que en las casas de una u otra manera se trabajaban y daban mucho sentido en eso. Antiguamente a los muchachos para dejarnos salir a la calle nos ponían a trapear la casa, si no, no podíamos salir a jugar un partido. Y eso es bien significativo, entender que de una u otra manera
ese espacio es vital no solamente para ganar en la casa, en el orden y en la estructura que se podía plantear, sino también en el gusto por nuestro espacio familiar. Eso es muy significativo. Trabajar sentido común. Muchas veces en las casas hemos ido perdiendo el sentido común de muchas cosas que de una u otra manera no favorecen las circunstancias de las que vivimos. Sentido común es entender de que si hay 5 vasos y gastamos los 5, el próximo que vaya a tomar no va a poder utilizar un vaso. Entonces, sé generoso con los demás, lava tu vaso y seguro que de una u otra manera, en algunos momentos, da la posibilidad de que otros tengan la posibilidad de utilizar un vaso en tu casa. Sentido común es establecer que las cosas tienen un orden y una estructura en la casa. Si tienen unas llaves para salir, no las dejes tiradas en cualquier lugar. Ponlas en el lugar que cotidianamente en la familia las han utilizado, para que el próximo que vaya a salir pueda más fácilmente acceder a ellas. Sentido común de muchas cosas que en nuestra existencia y en nuestra vida se han ido perdiendo porque se nos olvida pensar en el otro. Muchas veces estamos viviendo en un espacio de casa, ocupando un feudo que es una pieza, olvidándonos que los demás existen ahí y que necesitan de nosotros. Un segundo elemento para trabajar es el apoyo a situaciones familiares. Miren, hoy en la familia se están viviendo circunstancias muy significativas, marcadas por muchas cosas. Voy a citar el ejemplo. El cuento famoso de que hoy nos levantamos todos y todos estamos en la casa y vamos a pasar las 24 horas de las 24 horas que estamos viviendo en los días. ¿Qué tan significativo sería entender que cuando me levanto tengo una buena actitud con el otro? Así sea que esté apurado, apresurado, un saludo, un buen trato. Hoy se nos limita mucho el contacto físico derivado de las circunstancias que están ocurriendo, pero por lo menos el saludo, un buen trato y una buena actitud, el respetar un turno si alguien está en el baño, porque yo tengo que esperar para poderme acceder a poderme, como decía Monseñor Tiberio, párroco de nuestra parroquia, a disponerse, no a arreglarse, de una u otra manera nos está marcando una sincronía con los otros, una unidad con los otros. Eso es muy significativo, entendiendo que cada uno de nosotros somos partícipes de esa comunidad familiar. Segundo, cuando tú desayunas, cuando tú almuerzas, cuando tú comes, pensar que el otro que está en tu casa, que cotidianamente ha sido la mamá o algún familiar que por sus circunstancias no le permita laborar, no le tiene que quedar la carga de, aparte de hacer los alimentos y disponernos para que estén adecuados para nosotros, tenga también que pensar en que tiene que arreglar una cocina. No, dispónete tú para ayudar en ese espacio. No estoy diciendo que un niño pequeño, 2, 3 años, esté lavando la cocina, pero sí estoy diciendo que el adolescente que está en casa hoy, que muchas veces está pegado de muchos aparatos electrónicos, se le olvida poder ayudar en las casas. Sería tan significativo que no tuviéramos que pensar en rutina ni turnos, ni que alguien se ganara un permiso para las cosas, sino que de una u otra manera entendiéramos lo significativo que hay que hacer en eso. Otro elemento es entender que organizar el espacio de casa es pensar en un espacio a gusto y bonito para los demás, fundamentado para que todos vivamos bien y compartamos. Comer juntos. Hoy, en el mundo en que estábamos viviendo hasta hace poco por esta circunstancia, todo el mundo comía en su pieza, pegado de su televisor, de su celular o de muchas cosas. Hoy la invitación que les estoy haciendo también es pensar, convertir nuestra mesa en un altar para compartir con los otros, entendiendo que ese lugar permite interactuar con el otro, conocer sus pensamientos, sus ideas, sus formas de ver el mundo. No todas van a estar de acuerdo contigo, no todas son las que a ti te gustan, pero hacen parte de lo que de una u otra manera podemos lograr en familia. Eso es bien significativo. También trabajemos mucho en lo que corresponde a las circunstancias que ocurren en la casa. De pronto hay conflictos, la mamá amanece ofuscada, el papá está preocupado por circunstancias que está viviendo hoy y puede ser en los tiempos que ocurra. Entender al otro. Muchas veces, y aplicar una máxima que la iglesia nos ha enseñado, Dios no nos quiere por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entonces entender esas dinámicas personales, aquella que vive cada ser humano en la cotidianidad de su vida y que muchas veces lo lleva a pensar y a vivir momentos complejos. Eso es bien significativo. Hoy sería muy interesante que también pudiéramos acercarnos a esos espacios que son el closet, el chifoniedo, todo lo que ustedes quieran llamar, o escaparate como en la época lo llamaban, y arreglarlos, ponerlos en orden, ponerlos limpios, ponerlos organizados, empezar a decantar cosas que no tienen. Uno le da entrada a cosas cuando saca y entra, pero muchas veces se le olvida que en esa posibilidad está la dinámica del movimiento de las realidades. ¿Quién lo creyera? La ropa que no utilizas,
Cuando volvamos de toda esta experiencia en las parroquias, en diferentes costureros, en otros lugares que cotidianamente muchas señoras de nuestras comunidades trabajan, podrán encontrar respuesta a personas que necesitan un abrigo para sí mismos. Entonces eso sería otro elemento muy, muy importante para trabajar. Un tercer elemento que quiero plantearles que me parece súper valioso y significativo es el diálogo y la comunicación en familia. Qué interesante que empezáramos a entender que este espacio que la vida nos está regalando es para abrirnos la posibilidad del encuentro real con el otro. Yo no sé, y yo podría hacerme muchas preguntas que de una u otra manera pueden plantearse en esta perspectiva. Voy a citarte un ejemplo. Hoy tenemos muchos accesos por medio de la televisión que tiene muchas plataformas para trabajar, verse una película juntos, hablar un poquitico de lo que ocurre cuando vemos un noticiero, no dejar que eso se vaya quedando ahí de una u otra manera en la perspectiva de que se va perdiendo esa posibilidad. Entender que ya no tendríamos que pensar en que todos tuviéramos muchos televisores. En la antigüedad, en las casas solo había un espacio para ver eso. Bien interesante y bien significativo entender que si vemos una película de cualquiera de esas plataformas, Netflix, Amazon, la que ustedes piensen, de una u otra manera están logrando hacer que cada uno de la familia se sienta integrado, válido, importante, significativo, pero pensando también en el otro, en los otros, pensar en programas para niños, pensar en programas para jóvenes, pensar en programas para adultos. ¿Por qué no acompañarnos viendo la Eucaristía? Sé que todos el pasado viernes a las mediodía estábamos muy conectados con la bendición Urbi et Orbi que el Papa hizo y la indulgencia plenaria. Pero cotidianamente también en las casas se hacen otras prácticas. La abuelita que escucha la Eucaristía, la mamá que le gusta ver una serie o una de esas películas seriadas o telenovelas. Ahí podríamos acompañar a otro específicamente. Es importante eso, momentos de reflexión, momentos de diálogo y de saber qué piensa el otro, así tú no estés de acuerdo con él, porque muchas veces lo que estamos pretendiendo es que me den la razón a mí. Mira, en un ejercicio de verdadera comunicación y verdadero intercambio entre unos y otros, la posibilidad de que tú te acerques a los demás es bien valiosa. Entiende que muchas veces el otro tiene una parte de la razón, tú tienes otra, unidas pueden ser la razón real. Y no tienes que llegar a acuerdos significativos muchas veces. También es entender que cada uno tiene un punto de vista frente a lo que ocurre. Si miráramos este lapicero, cada cual tendría una visión diferente. Para mí es con el que trabajo, para ustedes sería un lapicero de más. Pero para todos tiene una significancia importante. Qué importante que cuando dialoguemos entendamos el punto de vista del otro, del niño pequeño que tiene una idea corta de las cosas, del adolescente que a veces puede ser díscolo y plantea cosas que no son las que tú quieres oír, y la del adulto reflexivo que de pronto tiene más cosas. O en ocasiones la reflexión grande y profunda la tiene el niño y el adulto tendrá que asumir lo que este personaje significativo de una casa nos puede arreglar. Bien importante es momentos de oración. Entendida la oración no como las prácticas repetitivas, porque muchas veces la gente se queda en eso, entonces nuestros jóvenes, nuestros niños se pierden en ese sentido. Buscar un texto bíblico, darse la oportunidad de coger un texto de los que hoy en el mundo se plantean tantos y hacer una gran reflexión interesante, pero también ir a la oración cotidiana, un ejercicio como el rosario, que de una u otra manera puede llevarnos a pensar desde muchas perspectivas, pero nos da una mirada sentida de lo que es la comunicación directa con Dios. Si tienen niños pequeños, pues seguramente va a ser más complejo hacer todo el rosario, pero bueno, si se hacen una casilla, por ejemplo, y se van haciendo esas casillas durante la semana, pues vamos lográndolo, ir acercando esa posibilidad. Eso de una u otra manera le da el sentido real a lo que estamos viviendo. No es vivir por vivir en esa perspectiva, es entender que en ese diálogo estamos no solamente orando con los que estamos ahí, sino que nos estamos comunicando entre todos. Otro elemento bien importante, conversar el sentir. ¿Cómo nos hemos sentido en estos días? Después de que cotidianamente un papá no puede salir a trabajar como cotidianamente lo hacía, una mamá. Un estudiante que cotidianamente estaba unas 5 o 8 horas en un espacio educativo ya no está. Cómo de una u otra manera las dinámicas nos han cambiado a estar 24/7 en un mismo lugar, entendiendo las dinámicas y preocupaciones de los otros, de ese papá que está pensando en si van a ver todos los recursos.
entendiendo que esas posibilidades de una u otra manera no es responsable el pequeño, pero sí saber que debe ser corresponsable en que si hay 5 paquetes de galletas me puedo comer hoy uno, no 2 o 3 como cotidianamente lo hacíamos. Es pensar en ese sentido de que cuando conversamos el sentir del otro, estamos validando sus sentimientos. No estamos pensando que el que siente está solo, sino que el que siente se une a esa realidad. Lo que decía el Papa y que me parece muy valioso, todos viajando en la misma barca. Y eso es bien sentido, y que no nos sentimos solos, que estamos juntos. Hay un buen elemento. Momentos lúdicos. Un tercer elemento que quiero plantearles es ese. Qué bueno que entendamos que estos espacios que la vida nos está proponiendo, que nos está lanzando a es compartir cotidianamente lo lúdico, lo alegría, lo divertido en familia. Qué bueno que se volvieran a jugar como antiguamente se hacían cartas, un parqués, un dominó, hacer tantas cosas que se hacían en familia. Hoy hay muchos juegos a nivel electrónico. Yo iría y quisiera ser un poquitico menos amigo de esta tecnología, no desconociendo que por ella me estoy comunicando hoy con ustedes, sino porque no coger una hojita de un cuaderno viejo y jugar un stop entre todos y reírse para aquellos que no tienen buena ortografía o que no saben una palabra o que no conocen un país o que no saben una ciudad. Son pequeñas acciones que de una u otra manera van a utilizar el tiempo, le dan la posibilidad a las personas de que disfruten con el otro y vamos a conocer facetas de los demás que no conocemos. Interesante ese tipo de cosas. Jugar parqués de una u otra manera es un juego que es largo y entretenido. Sé que lo existe el parche, lo existe como estrategia dentro de las tecnologías, pero si en la casa todavía existe las cartas, ese parqués, ese dominó, el rumicú que también existe como fichas, no lo desechemos y saquemos un rato para compartir con esos espacios, para reírnos, disfrutar y saber que el otro está. ¿Por qué no pensar en jugar escondido dentro de la casa? Que alguien quede y se ponga a buscar los otros. Ah, que es fácil de encontrarlos. No, hombre, yo pienso que también es alegre saber que de pronto el niño se sabe meter más en el closet, cabe ahí, usted ubicarse en otras cosas, sin poner peligro a los demás. Jugar penas con una botella, el pico de botella que cotidianamente hacíamos, bien significativamente para los demás. Eso podría ser también un sentido real de lo que estemos viviendo, pensando siempre en que la diversión no solamente pasa por elementos tecnológicos con los cuales hoy nos estamos moviendo, sino que pasa también con eso, contar chistes, también plantear anécdotas. Muy, muy significativo esa perspectiva de poder trabajar en esa cosa. Entonces, si vamos mirando, vamos aquí trabajando varios elementos. Uno, entendiendo de que hemos planteado en la perspectiva de trabajar rutinas en casa. Dos, apoyar situaciones familiares. Tres, dialogar en familia. Cuatro, dar la posibilidad de vivir momentos lúdicos. Y un quinto elemento al que le quiero dar muchísima fuerza, es validar lo cotidiano. Hoy el mundo es muy virtual, muy desde esta perspectiva, muy de muchas cosas que se mueven. Yo los quisiera invitar, y me invito a mí también, a vivir la cotidianidad. El parar, el hacer silencio, el detenerme. Nada más significativo los que tienen personas mayores en sus casas, ver cómo se sientan en un lugar en silencio a observar. O cómo se sientan en sus casas a leer. O cómo se sientan en sus casas simplemente a ver a los otros. Lo sencillo y clave de lo cotidiano, que muchas veces lo hemos olvidado y que le hemos perdido ese verdadero sentido de lo que es. Hemos olvidado la cotidianidad de verle el rostro a una mamá, ver el rostro de un papá, saber la fisonomía de tus hijos, porque en el afán del corre-corre de la vida hemos perdido eso. Qué bueno que volviéramos a eso cotidiano, a eso de sentarnos todos en unas sillas a hablar, a cachar, como decían las señoras, que es bien significativo y que le da mucho sentido a las cosas. La clave de entender lo que hoy vivimos es que el día a día se tiene que convertir en una cotidianidad, no en una costumbre ni en una rutina. Que cada día nos traiga algo nuevo, desde lo que hacemos, desde cómo nos sentimos y para dónde vamos. Es bien importante tener en cuenta eso. Veo por aquí una pregunta. Saludos. Una pregunta, si se puede. ¿Por qué los padres de hoy en día no tienen tanta jerarquía y han perdido el respeto de tus hijos? Al final les voy a dar esa respuesta, pero me parece importante eso que plantea Edison. Conocer al otro, conocer qué piensa, qué quiere, qué hoy le inquieta,
¿Cuál es un nuevo sueño que quiere construir a partir de esta vivencia que llaman cuarentena o momento de aislamiento social o como lo quieran llamar? Conocer sus capacidades. Qué bueno que X o Y miembro de la familia nos diga hoy, venga, les enseño a pintar, venga, les cuento yo a estas habilidades que tengo, si es bueno para las matemáticas que juegue con esos juegos capciosos que existen. O sea, en lo cotidiano le damos mucho sentido a la vida de lo que somos. Le damos el verdadero y real sentido de la presencia real del otro, porque hemos ido perdiendo la posibilidad del asombro, una necesidad humana y existente que nos permitiría ver al otro y en él ver a Dios. Miren lo significativo que entiende esa realidad, porque cuando hemos perdido la posibilidad de lo cotidiano y del asombro, hemos perdido la capacidad de asombrarnos nosotros y asombrar a los demás. Vincularse con el otro desde lo que siente, vive y le genera todas estas circunstancias. Muchas veces vamos a encontrar que las personas se pueden aislar, otras se van a quedar calladas, otras van a llorar, otras van a decir que están hartas de estar encerradas. Pero si le damos ese sentido en lo cotidiano, entender los sentimientos de cada uno, desde ahí vamos a comprender las dinámicas que se están viviendo. Para los que nos gusta salir, hablo de mí, pues de una u otra manera estar encerrado mucho tiempo es complejo, pero también es una invitación a entender que la quietud y la calma le ayudan a la vida. Es bien significativo entender esa realidad, valorar, volver a lo cotidiano y que lo cotidiano te asombre. Qué bueno saber que nos levantamos todos los días no estando enfermos, no teniendo un familiar enfermo. Qué bueno saber que cuando nos acostamos hemos podido comer, no siempre todas las 6 comidas que podría comer un ser humano, pero por lo menos las 3 básicas, un desayuno, un almuerzo y una comida. Entender que tenemos un techo, entender que tenemos una cama, entender que tenemos un lugar para cubrirnos y arroparnos. ¿Cuántos afuera no tienen esa posibilidad? Miren, los papás hablaban de tener un techo que era muy importante y darle mucho sentido a esa perspectiva. Eso es lo valioso de hoy. Entender que esas 4 paredes que hoy crees que te encierran son tu refugio, son tu alcázar, son tu heredad y te permiten estar cubierto, seguro y no expuesto. Miren lo significativo de eso. El hoy de las vidas de cada uno de nosotros, el haber tenido que parar. ¿Qué nos dice el haber tenido que parar? De pronto la mamá no tenía que parar porque la mamá estaba en la casa de ama de casa todos los días. A ella sus circunstancias le iban moviendo cotidianamente en las cosas y ella no se había podido mover. Hoy vamos a estar más con ella, con el abuelo que no podía salir por su enfermedad, por las circunstancias que están viviendo de cada persona, por aquel que de una u otra manera tuvo que parar todas las acciones que cotidianamente hacía y hoy tuvo que entender que esto lo tiene que llevar a eso. Cotidiana es la calma también. En esa perspectiva vamos a darle mucho sentido a lo que somos y entender que de una u otra manera podemos ser mejores seres humanos al salir de esta perspectiva. No podrá ser gratuito entender esto, pero no descuidar esas ganancias que de una u otra manera como sociedad y como familia hemos ganado. Qué bueno que no lleguemos a tener la casa como un hotel para un próximo futuro. Qué bueno entender de que no tenemos que tener un comedor para que adorne la casa, sino para que sea el lugar de encuentro donde se come el pan material. Qué bueno entender el lecho y el regazo como un lugar para descansar. Qué bueno valorar a quienes están en nuestras vidas, porque de una u otra manera hoy están y mañana ya no pueden estar. Esa sería una clave de todo este cuento, entender que el otro nos está pidiendo una cercanía. Entender que en la calma se nos muestra un poquitico el revelar de Dios. Recuperemos eso. Entendamos que esto que se está volviendo cotidiano, la calma, la tranquilidad, si uno ve las fotos que mandan de otros lugares, muestran las playas, los ríos, las cosas, cómo han ido recuperando su causar natural. No se fueron perdiendo, fueron ganando otra vez. Pues volvamos nosotros a esa causa natural de volver a entender que tenemos un papá y una mamá, valorar ese papá y esa mamá. Para los papás entender que tenemos el hijo al lado, que muchas veces nos preocupamos el fin de semana porque no está. Perdón, porque no está. Entender que de una u otra manera, ahí en esa perspectiva logramos muchas de las acciones que cotidianamente vivimos. Qué bueno entender esto de la cotidianidad. Quiero invitarlos a un último elemento que me parece clave de todo esto. Quiero retomar parte del mensaje que el Papa nos regalaba en estos días, que nos hacía como un detalle especial a nosotros. Y quiero valerme de eso que él señaló de
Sigamos el ejemplo de las personas ejemplares corrientemente olvidadas. El Papa nos pide que nos dirijamos la mirada a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo, dice, han recorrido su propia vida. El Papa se refiere a la generosidad y entrega de las personas comunes y corrientes olvidadas. Yo retomo esas personas comunes y corrientes olvidadas de tu vida familiar. El abuelo, la tía, la mamá, tu papá, tu hermano, que los vemos que son de una u otra manera personas que ahí están, pero que como nos invita el Papa, no se nos pueden olvidar que son unos grandes seres ejemplares de nuestra existencia. Ellos no salen como los grandes actores y actrices, dice el Papa, en portadas y en diarios. Ellos no están en el último show, pero de una u otra manera han enriquecido tu vida. ¿Cómo sería tu vida sin tu papá y tu mamá? ¿Cómo sería tu vida sin tus hermanos? ¿Cómo sería tu vida sin esas personas que amas? Esos son los ejemplos que hay que seguir. Esos son los ejemplos que, como dice el Papa, después habla de la gente del supermercado, la limpiadora, la cuidadora, el transportista, las fuerzas de seguridad voluntarios, los sacerdotes, las religiosas. Yo hoy reivindico desde lo que dijo el Papa a las personas de la cotidianidad en tu vida. Esas personas que son corrientes pero olvidadas. Que no se nos olviden esas personas. Que hoy al terminar este espacio, si lo estás viendo o cuando lo repitan en las circunstancias que se muevan, tú puedas decirle, hey mami, yo a vos te quiero mucho, aún a pesar de las cosas que pasan. Hey, hijo, vos sos muy valioso en mi vida. Esos elementos que el Papa nos invita no pueden olvidarse. No pueden ser la forma en la cual la cotidianidad nos permita ensombrecerlos o oscurecerlos, sino darles el verdadero sentido. Pues el miedo que hoy tenemos no nos puede llevar a la pasividad, nos tiene que llevar a una gran actividad frente a las cosas. Yo quisiera invitarlos a eso, a que sigamos el ejemplo de las personas ejemplares corrientemente olvidadas. Y esas personas ejemplares corrientemente olvidadas viven en tu casa, son los más importantes de tu vida y hay veces los olvidamos. Voy a cerrar para darle espacio a los que quieran hacer algunas preguntas con una oración que el Papa hizo acerca de la familia, que me parece muy valiosa y que le da sentido también a esta experiencia parroquial, cuaresmal y con perspectiva pascual. Los invito a que en un momento de silencio, cómodos donde están, entiendan de que se van a comunicar con ese Dios que habita en cada uno de nosotros, pero que también se vuelve uno en nosotros. Que entendamos que ese Dios se hace presente en estas realidades virtuales, pero también se hace presente en tu familia, en el alimento de la tarde, en el descansar de la noche, en el despertar de mañana. Que esa sea la invitación para este rato y agradecerles a ustedes este espacio que he vivido. No crean, no fue fácil al principio, me sentía un poco temeroso, ahorita se me cayó hasta el celular, pero ha sido una experiencia muy significativa de volverme a comunicar con mi parroquia, de volverme a comunicar con muchos de ustedes, pero también cada vez que hablaba reflexionar para mí. Oración de la familia del Papa Francisco. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también que nuestras familias, lugar de comunión y de cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que este próximo momento cercano, que de una u otra manera estemos viviendo, de problemáticas, dificultad, nos haga tomar conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestras súplicas. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, rogar por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, rogar por nosotros. Paso a responderle a Edison, que me hacía una pregunta. ¿Qué pasa con los papás que ahora han perdido el sentido real de la autoridad? Miren, yo pienso que hay una cosa significativa en nuestra existencia. Es que hemos delegado y hemos entregado la autoridad a muchos terceros. Muchas veces creemos que la que tiene que educar en principios y en valores y en la fe es la escuela. Yo pienso que esa es una responsabilidad clara, crasa y sentida de la familia.
Cuando hemos sido derivadores de ese proceso, yo que trabajo en una institución educativa, hay veces he sentido eso, que es que el colegio eduque a mis hijos. No, 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 no. El colegio complementa la educación de los hijos. Segundo, hemos tenido miedo de los hijos. Hoy nos decía en esa reflexión que les hacía anteriormente acerca del texto del Papa, se nos olvida que es que nosotros somos quienes estamos manejando esa barca que se llama familia. Y hay veces no le podemos entregar al inexperto de la vida ese tipo de cosas. Pero no basarnos en la violencia, ni en la agresión, ni en el daño al otro, porque eso hace muchísimo más daño. Es entender el papel preponderante que cada uno tenemos, asumir esa figura importante que necesita tenerse, entender que se tiene que tener autoridad y no poder. Muchas veces en algunas ocasiones se obedece por miedo y no por respeto y por una gran relevancia, voy a utilizar una palabra muy técnica, ontológica, de ese ser. Entender que hay que respetar al adulto, hay que tratarlo de la mejor manera. Hay veces hemos olvidado eso, nos igualamos y lo decimos como muy charladito. No, no nos podemos igualar. Habían palabras que para mí son muy significativas y todavía las repito. Edad, dignidad y gobierno. Edad, dignidad y gobierno. Hay veces se nos olvida. Eso es respetuoso. Esa edad de quienes son nuestros mayores. Esa dignidad que les da ser el padre de familia, el sacerdote, el médico, la persona que tiene experiencia. Y la posibilidad de que de una u otra manera estén liderando y llevando a buen término nuestras acciones. Gobierno. No se nos puede perder eso, Edison. Si perdemos eso, entregamos una gran parte de eso. Nosotros no podemos claudicar en ese sentido. Me parece que ahí es donde hemos dejado que esto se nos vuelva, como diría Zygmunt Bauman, una sociedad muy líquida que va adquiriendo una forma y una posibilidad de acuerdo a las situaciones. No, los padres de familia deben ser claros en lo que pretenden con sus hijos. Sus hijos deben asumir una actitud responsable frente a lo que deben hacer y mantener un adecuado equilibrio entre unos y otros. ¿Alguna otra pregunta que quisieran plantearle? Yo quiero dejar dos cosas claras en este momento para ir cerrando. La primera es entender que este no es un espacio para vivir la desesperanza, no. Yo pienso que este es un espacio para entender que el mundo, la sociedad y lo que estamos viviendo nos pide una revisión interna, una calma, un aquietarnos. Entender que un cristiano real tiene visión de esperanza. No se marca cotidianamente en los signos oscuros y tenebrosos de la noche terrorífica. Es entender de que mucho de lo que está ocurriendo es una responsabilidad crasa y real del hombre, que ha sido irresponsable con el medio ambiente. El Papa lo ha dicho en su encíclica Laudato Si. Es entender que de una u otra manera nuestra corresponsabilidad se nos está volviendo más una actitud de una sociedad egoísta y marcada por las diferencias y por las marcas de estereotipos y circunstancias que se dan. Es importante entender que de una u otra manera los seres humanos que acompañamos esta realidad tenemos que sernos corresponsables, porque si somos co-creadores tenemos que ser corresponsables de lo que está ocurriendo. Y entender que un cristiano siempre va a tener una actitud de esperanza frente a lo que ocurre. Amigos de la parroquia, feligreses, creyentes, nosotros tenemos que ser quienes de una u otra manera repartamos en esta barca que, como dice el Papa, vamos juntos, una actitud esperanzadora. Que cuando escuchemos tantas cosas que se mandan por estas vías, no se nos puede olvidar que estamos siendo seres humanos para la esperanza, para entender que preparándonos en un tiempo cuaresmal, vivimos un momento pascual. Esa tiene que ser la perspectiva y hoy lo vivimos en familia. Que esta próxima Semana Santa y que estos próximos espacios nos permitan crecer a unos y a otros de la mejor manera. Quiero agradecerle a Jesús Vázquez, quien me invitó a hacer esta actividad, quien me volvió a conectar con la parroquia, al Padre Carlos Andrés, a nuestro párroco, el Padre Juan Manuel, que de una u otra manera ha sido muy agradable volverse a acercar a la parroquia, de una manera virtual, pero entendiendo de que con cualquier granito de arena, construimos mejor sociedad y somos mejores cristianos. Muchas, muchas gracias a todos. Fue muy agradable haber compartido este espacio y espero que las 4 o 5 ideas que les planteé les sirvan para ser no solamente mejores personas, sino mejores miembros de una familia. Una feliz tarde para todos.